tardes a todas y a todos. Soy Jimena Alemano, directora general de Educación Inicial. Es un gusto para el Ministerio de Educación del Chubut tener el privilegio de recibirlos hoy en este taller del primer Congreso Virtual de Educación, escenarios híbridos, desafíos y posibilidades de habitar la escuela. Encuentro que tiene entre sus propósitos ofrecer un espacio de análisis y reflexión colectiva después de un tiempo muy especial que provocó un cimbronazo para la escuela que conocíamos y abrió nuestras posibilidades para la enseñanza y el aprendizaje. Para iniciar este taller denominado la potencialidad educativa de los juegos de recorrido, es un placer presentarles a Gabriela Baliño. Ella es licenciada en psicopedagogía, es profesora de la Cátedra de Juego de Psicopedagogía de UNSA y desde 2008 desempeña en el Ministerio de Educación de la Nación como responsable de las capacitaciones de juego y ludoteca. Y actualmente es parte del equipo técnico de la Dirección General de Nación, que está a cargo de Susana Santarén, a la cual aprecio mucho y ella es parte de su equipo. También quería, antes de darle la palabra a Gabriela, agradecer al Ministerio de Educación de Nación, muy especialmente a Silvina Bir, que está en la Secretaría de Educación de la Nación, y a Mauro Di María, que hace muy poquito nos está acompañando como subsecretario de Gestión Educativa y de Calidad. Bueno, y un saludo también en este momento a Susana Santarén, que viene acompañando desde Nación a todas las direcciones y tan necesarias. Bueno, Gabriela, te doy la palabra, te doy la bienvenida y te escuchamos. Muchas gracias, Jimena. Buen día a todas. La verdad que es una alegría enorme poder participar, colaborar, acompañar con ideas este congreso. Como les decía Jimena, yo formo parte de la Dirección Nacional de Educación Inicial, así que lo primero que quiero hacer es traerles el saludo de la profesora Susana Santarén, que está trabajando cuerpo a cuerpo con Jimena en la posibilidad de seguir acompañando y enriqueciendo las trayectorias educativas de los más chiquitos. Bien, como ustedes saben, la intención aquí es poder compartir con ustedes y luego intercambiar en torno a los juegos de recorrido. Les comento que obviamente yo tengo una presentación para compartir con ustedes y lo que hemos pensado en función de la cantidad de personas y con la intención de favorecer la construcción de preguntas y el intercambio entre ustedes es hacer un primer momento de presentación de ideas y luego se van a dividir en pequeño grupo para intercambiar entre ustedes y pensar algunas preguntas, consultas, sugerencias, y entonces así nos parecía que se podía facilitar el mayor nivel de participación en una experiencia virtual de congreso que es algo todavía novedoso, ¿no? Así que bueno, lo que yo sugiero, si quieren, si les parece, ¿no es cierto?, es que ustedes vayan anotando preguntas que se les ocurran o sacando fotos de las diapositivas, como para ir teniendo insumos después para el intercambio. Así que bueno, yo ahora voy a presentar. Bien, ahora por aquí. Ahí vamos, perfecto. Esperen que tengo que correr las caritas. Muy bien. Bueno, ahí está mi mail, que es el mail institucional, el mail que yo utilizo en posición del ministerio, para que lo anoten por si alguien en otro momento quisiera hacer alguna consulta, intercambiar. Aquí estamos a disposición para trabajar de manera colaborativa. Bien. Cuando hablamos de juego de recorrido, ¿no?,
cada uno de nosotros tiene distintas imágenes en su mente en función de la experiencia personal. Como jugadores de este tipo de juego, en términos generales podemos decir que estos juegos tienen un circuito que está dividido en casilleros, que este circuito tiene un casillero de salida y un casillero de llegada, y que a veces hay algunos de los casilleros que tienen alguna función en particular, que son prenda o que son, esto como el de la escalerita, la posibilidad de saltar de un casillero a otro. Esto en términos generales. Mi idea hoy es poder compartir con ustedes algunos criterios específicos para analizar estos juegos en términos de su potencialidad educativa. Bien, para arrancar, ustedes son todas profesionales de la educación que saben mucho sobre los juegos. Quisiera compartir este mapa que se me ocurrió cuando pensaba la presentación para ustedes. Estos juegos, los juegos de recorrido, pertenecen al gran grupo de los juegos con reglas convencionales. Dentro de este gran grupo hay clasificaciones diversas. A mí se me ocurrió para esta presentación poder distinguir entre juegos de palmas y música, juegos de mesa, juegos motores y juegos de palabras. Es decir, todos esos juegos comparten las características de los juegos con reglas convencionales, pero además cada uno de esos juegos de palmas y música, juegos de mesa, juegos motores y juegos de palabras, tienen particularidades. Nosotros vamos a tomar una de las categorías, juegos de mesa, y en juegos de mesa podemos diferenciar juegos en función de los materiales que utilizan. Hay juegos de cartas, juegos con fichas, juegos de tablero y juegos de dados. Y dentro de los juegos de tablero nosotros podemos distinguir los juegos de tablero individual, como son las loterías, y los juegos de tablero compartido, como son los juegos de recorrido. ¿Por qué a mí se me ocurre este mapa? Porque en el contexto del nivel inicial resulta ser útil, desde el punto de vista didáctico de las propuestas de enseñanza en general, poder focalizar el análisis, porque los juegos con reglas convencionales tienen características específicas, por supuesto, en contraste con los juegos dramáticos y los juegos de construcción, pero cuando uno entra al conjunto de los juegos con reglas convencionales, hay importantes diferencias a tener en cuenta a la hora de la enseñanza. No es lo mismo los juegos con cartas que los juegos de tablero individual, no es lo mismo los juegos de tablero individual que los juegos de recorrido. Hoy nos vamos a ocupar especialmente de los juegos de recorrido. Bien, en principio yo quería compartir, poner en primer lugar cuáles son dos características distintivas de los juegos con reglas convencionales. En primer lugar, sabemos que estos juegos tienen reglas anticipadas, explícitas y sistemáticas, es decir, que son reglas que son anteriores al juego, que se pueden explicar verbalmente y que se mantienen a lo largo del juego, es decir, forman parte de la identidad del juego. Empezamos jugando un juego y lo seguimos jugando a través de las mismas reglas. Esta característica es clave, ¿por qué? Porque el sistema de reglas, a mí me gusta hablar de sistema de reglas, les cuento, porque a veces pensamos las reglas como una lista, pero en la dinámica de juego sabemos todas que, no sé si hay algún varón, perdón, todas y todos, que en la dinámica del juego, en el proceso de juego, las reglas están relacionadas entre sí. No jugamos por lista, jugamos por las relaciones entre las reglas. Y este punto es importante en términos de la enseñanza, porque uno aprende un juego, comprende más un juego, cuando comprende las relaciones. Entonces uno se puede saber la lista de las reglas, pero eso no significa que comprenda de qué se trata el juego. Ahora, el sistema de reglas es una referencia compartida para los jugadores. Y esta referencia compartida es lo que permite ir analizando conjuntamente lo que sucede en el juego
nos permite analizar lo que hace y no hace cada uno de los jugadores, lo que se puede y lo que no se puede hacer, y nos permite también anticipar algunos resultados o algunas acciones en la dinámica del juego. Además, hay algo importante a reconocer en términos de los roles. ¿Cómo son los roles de los jugadores en los juegos con reglas convencionales? Y las dos referencias son conceptuales, son referencias que yo tomo de una autora que todos han leído, que es Constance Camille, en un texto que se llama Juegos colectivos para la primera enseñanza. Es un texto que sigue teniendo vigencia desde el punto de vista conceptual. Ella plantea que los roles en los juegos con reglas convencionales son interdependientes, opuestos y cooperativos. Interdependientes significa que se necesitan entre sí. Habitualmente yo uso como ejemplo el juego de las escondidas. Para que tenga sentido el rol del que busca, tiene que haber otros que se esconden. Para que tenga sentido el que se esconde, tiene que haber otro que busca. No hay posibilidad de sostener este tipo de juegos si no se establece un lazo de interdependencia. Porque la interdependencia es lo que permite comprender que la acción de un jugador incide en el abanico de acciones que los demás jugadores pueden sostener. Tomo como referencia, por ejemplo, algunas loterías o algunos bingos que a veces jugamos, en donde es muy difícil comprender la interdependencia. Lo que yo hago en mi tablero tiene poca incidencia sobre lo que hace el otro, ¿no? Es decir, y a nosotros en términos educativos nos importa la interdependencia porque potencia el análisis del proceso de juego. Ahora, también los roles son opuestos. ¿Por qué son opuestos? Porque hay intereses contrarios. El que se esconde no quiere que lo encuentren y el que busca quiere encontrar. Esta oposición es el inicio de la construcción de estrategias. Entonces, no me escondo donde yo tengo ganas de esconderme. Bueno, cuando empiezo a jugar, cuando empiezo a aprender a jugar el juego de las escondidas, sí. Me escondo donde yo tengo muchas ganas de esconderme. Pero a medida que voy practicando, es decir, y que voy jugando más, y voy teniendo más dominio sobre el juego de las escondidas, me escondo pensando dónde me pueden llegar a venir a buscar. Y me escondo distinto, si el que está contando es Juan, o si quien está contando es Catalina, porque Catalina suele buscar por allá, y entonces allá no voy, ¿no? Bien, esto es, ustedes tienen miles de ejemplos en su corazón y en su mente de la experiencia, pero esto es lo que yo quiero compartir con ustedes, que esto es el comienzo de lo que algunos autores llaman la multiperspectividad en el pensamiento. No pienso solamente desde mi posición, pienso desde mi posición y desde la posición de otros. Esto es algo que el juego con reglas convencionales favorece y potencia. Ahora también, aunque parezca una paradoja, los roles son cooperativos. ¿Por qué son cooperativos? Dice Camille, porque hay un acuerdo, hay un consenso en que todos van a jugar en base a esas reglas. Entonces, estas características nos permiten reconocer algunos juegos con reglas convencionales que son más potentes en términos del aprendizaje y el desarrollo infantil que otros, que a veces hay oposición, pero no hay interdependencia o no hay una posición de cooperación muy clara o muy interesante. Bien, entonces, como yo les decía, o como quise comunicar a través de ese mapa un poquito rudimentario, porque mi conocimiento de los programas estos digitales es muy limitado, pero mi intención era mostrar la enorme variedad interna de los juegos con reglas convencionales. Entonces, en este caso, tomamos solamente los juegos de mesa porque los juegos con reglas convencionales pertenecen al conjunto de los juegos de mesa. Y entonces vamos a tomar específicamente, como les decía, juegos de recorrido, que son juegos con tablero compartido. ¿Qué tiene de interesante esto del tablero compartido? El tablero compartido lo que determina es un territorio común de juego.
Es decir, todos los niños y niñas están, todos quiero decir los que están compartiendo, ¿no? 4 o 5 niños están jugando al mismo tiempo sobre un mismo territorio. El hecho de que haya un tablero compartido favorece procesos de análisis y de comparación de la situación de juego. En contraste a cuando estamos jugando loterías, en donde cada uno de nosotros está mirando su propio tablero. Entonces es interesante ver en cada sala, en cada grupo en particular, qué aspectos de los juegos con reglas convencionales quisiéramos trabajar. Yo considero que los juegos de recorrido tienen una enorme potencia en términos de el análisis del proceso de juego y la comprensión de la interdependencia de los jugadores en la situación de juego. Bien, vamos allí. Vamos a trabajar sobre 3 ejes. Yo hice la presentación en base a 3 ejes. Diseño de los materiales, enseñanza y seguimiento de aprendizaje. El primer punto lo tomo porque yo considero que en educación es muy importante las decisiones que los docentes tomen sobre los materiales para jugar. Porque lo que se vende, lo que aparece en el mercado, en las jugueterías, hay algunos juegos que son magníficos, ¿no es cierto? Son excelentes. Pero resultan ser insuficientes para la cantidad de contenidos y propuestas que la escuela tiene que abordar. Y ustedes como docentes tienen el conocimiento para poder tomar decisiones sobre qué contenidos se necesitan, qué diseño sería el más pertinente para los grupos. Entonces, hoy mi invitación es en torno a que se animen, que se impulsen, que expandan su capacidad de diseñadoras de juegos de tablero. Porque necesitamos muchos juegos en el nivel inicial. Es decir, no es una propuesta, alguna vez, necesitamos muchos, ¿sí? Y entonces, en este sentido, a nivel institucional, sería muy facilitador que el equipo docente pudiera compartir el desafío y la tarea de diseño de materiales de manera regular, no un año, porque esos materiales hay que ir produciéndolos en función, por supuesto, de la comunidad educativa, de los intereses de los docentes, por supuesto, del diseño curricular, etc. Y yo, para pensar este tema del diseño de los materiales, voy a presentarles distintas imágenes. En primer lugar, traje esta, ¿no? Bueno, me aparecen ventanitas, bien. Este juego de recorrido tiene 26 casilleros, de colores sin numerar. Tiene una primera característica que yo destaco y que tiene que ver con la selección posterior, pero yo la quería compartir ya con ustedes, que es la siguiente. Es fundamental que los juegos de recorrido, desde su gráfica, ¿no es cierto?, de cuestión estética, el circuito se destaque del fondo. El fondo tiene que ser solamente el apoyo del circuito. Lo digo porque hay muchos que se venden en las jugueterías que ya contaminan visualmente, ¿no? Tienen una cantidad de información que además no sirve para jugar. Tiene un sentido decorativo, pero resulta ser cansador tener tanta información visual. Entonces, este ejemplo, vemos que, así como una temática medio espacial, el cielo está negro porque no tiene otra función, y unas pintitas, nada más. Ahora, otro aspecto que yo quiero que use este tablero para destacar es que mi intención en esta presentación es centrarnos en los contenidos de enseñanza, los desafíos específicos del juego. No voy a meterme con otros campos de conocimiento o con otras áreas de experiencia, porque de eso a veces hay, ¿no? Es decir, bueno, este juego me sirve para matemática, ¿no? Los juegos con reglas convencionales, especialmente los juegos de mesa, están muy asociados a matemática. Bueno, yo no los voy a tomar para matemática, no es algo de lo que yo sepa, así que no me voy a meter. Y mi intención es poder compartir con ustedes
la gran cantidad de aprendizajes que permiten estos juegos, aún en ausencia de contenidos matemáticos. Entonces, acá tenemos un recorrido en donde cada casillero tiene color, es decir, que se avanza por color. No tenemos dado de color, no importa de ninguna manera, ponemos papelitos de color en una bolsa y sacamos los papelitos. No necesitamos un dado de color. No hace falta contar para avanzar. Avanzamos a la posición que está del color que saqué, que está más cercana a la posición en la que estoy ahora. Entonces, y tampoco es necesario que sean 26 casilleros. Estos ejemplos que yo voy a dar son ejemplos para inspirarnos, no son ejemplos para copiar. Entonces, si yo estoy trabajando en una sala en donde los chicos nunca han jugado juego de recorrido, digo, ustedes saben mejor que yo que hay muchísimos chicos que llegan al jardín de infantes sin experiencia en juegos de mesa, y especialmente el juego de recorrido. En general, este tipo de juegos no se compran para la primera infancia, porque se supone que son más difíciles, ¿cierto? Podemos hacer versiones que puedan jugar. No tiene por qué tener 26 casilleros, puede tener 15 casilleros. No es necesario que tenga que tenga números, tienen colores. Ahora, este tablero también tiene otra potencialidad, que nosotros podemos tener prendas por color. Entonces ustedes podrían tener prendas de color violeta, prendas de color turquesa, prendas de color amarillo, etcétera, ¿no es cierto? Y entonces, en un grupo, en una sala total, ¿no es cierto?, pueden armar 3, 4, 5 grupos, cada mesa tiene el mismo tablero, pero tiene prendas diferentes. Entonces se convierte en un juego diferente. Y cada vez que lo juegan, es el mismo tablero, pero los desafíos son otros, porque las prendas a resolver son otras. Entonces, acá empezamos a pensar todos los materiales en términos educativos. No por lo vistoso, no por lo colorido, sino por la potencialidad en términos de aprendizaje. Vamos a este. Este tiene algunos más, unos casilleros más, que están numerados. Entonces podemos usar un dado de puntos, y entonces podemos establecer, podemos usar el conteo para ir avanzando. Entonces, como ustedes saben, bueno, estoy en el casillero 3, saco el 3, bueno, cuento hasta el 6, ¿no es cierto? Y a veces aparecen estas inquietudes en los chicos y dicen, bueno, pero saqué un 3 y estoy en el 6, ¿no es cierto? Empiezan estas discusiones en términos más matemáticos. Pero, de cualquier caso, ustedes ven que seguimos con la misma temática, con la misma referencia cultural que tiene que ver con los planetas, esas cosas, pero es un tablero con otras características. Entonces, ¿esto qué permitiría? ¿Qué podría suceder? Que ustedes en una sala tengan algunos chicos jugando con el primer tablero que yo les mostré y otros con este tablero. Es decir, haciendo referencia al mismo contenido cultural o al mismo recorte, digamos, como dicen ustedes, como se dice en el nivel inicial, tenemos distintos niveles de desafío. Entonces no es que tenemos chicos que hacen otra cosa, no, están haciendo otro juego, pero sobre la misma temática. Esto es importante también en el reconocimiento de lo que ustedes saben y sostienen cotidianamente, que es la heterogeneidad de las salas. Ustedes pueden tener una propuesta, pero esa propuesta empieza a diferenciarse en función, o acompañarse de distinta manera en función de los saberes previos de los niños, de los aprendizajes ya consolidados, etc. Bien, acá tenemos un tercer tablero. ¿Qué tiene de diferente este tablero? Este tablero tiene dos tipos de casilleros que incluyen una función, que es la función de avance o de retroceso. Esa función de avance está representada por un color y por una flecha. Este tablero nos sirve para reconocer que cuando las prendas, digamos, o los casilleros con alguna función tienen representada esa función a través de un gráfico, de un icono, de un color, favorece la autonomía de los jugadores nuestros, ¿no es cierto?, de los más chiquitos. Es decir, porque vieron que la mayoría de los juegos de recorrido tienen las prendas escritas.
Al tenerlas escritas, dependemos de que alguien las lea. Y entonces, ustedes estando en sala, se complica estar leyendo, digamos, a todos. Este tablero facilita la comprensión del sentido de cada casillero y la autonomía. A mayor autonomía, mayor comprensión. A mayor comprensión, avances en los aprendizajes. Entonces, esta es otra opción. Cómo el diseño puede facilitar aprendizajes y cómo ustedes, como docentes, pueden definir cuáles decisiones pueden favorecer aprendizajes en los niños y niñas con las cuales trabajan. Otro tablero. Sigo, ustedes ven que, más allá de que estas son figuras geométricas, no se trata de aprender figuras geométricas de matemática, ¿no? Acá tenemos un recorrido que se resuelve el avance usando dos variables, figura geométrica y color. Los jugadores tienen que tirar 2 dados para poder avanzar. Entonces, esto tiene una complejidad diferente a los anteriores. Otro tablero. Este es un tablero que encontré en esta página cuando estaba preparando esta presentación para ustedes. Y me pareció interesante. Ustedes vean aquí que el tablero tiene prendas, tareas, en todos los casilleros. Y tiene algún tipo de prenda, digamos, que a mí me llamó la atención, ¿no? Hay algunas que son muy difíciles, esto de -1, +1 son muy difíciles. Pero, por ejemplo, imito, toco brillante, toco blando, en general yo no estoy acostumbrada, a mí me pasa, no sé, no estoy acostumbrada a que aparezcan estas prendas, ¿no? Es decir, por ejemplo, que en la sala haya cosas para tocar, bueno, de todo lo que hay, tocar blando, tocar algo más áspero, etcétera, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de prendas poner en un tablero que que implique un desafío para los jugadores y, por supuesto, que guarde un sentido educativo? Otro tablero, ¿no? Otro juego de recorrido. Esto lo hizo una alumna hace mucho tiempo, ya es colega de ustedes. Fíjense lo corto que es el tablero, ¿no? Perdón, el recorrido, es un recorrido corto. Este tema del recorrido corto me ayuda a recordar que es importante pensar en el largo del recorrido en función, otra vez, de la experiencia de los chicos con este tipo de juego. Porque si el recorrido es muy largo, nos aburrimos, porque tenemos que esperar demasiado para participar, demasiado para que termine. Si nos aburrimos, no aprendemos, ¿no? Esto también me lo digo a mí misma, que no me extienda demasiado. Porque si no se va a hacer tedioso para ustedes la presentación. Bien, la idea aquí es que termine el juego de recorrido y lo repetimos. Es mejor terminar un juego y repetirlo que se haga demasiado largo y lo tengamos que abandonar. Ahora, este juego, además de lo corto, lo que tiene de interesante es que esta colega, digamos, lo que hizo fue resolver prendas bastante seguidas, ustedes ven en el recorrido, pero los juegos de recorrido, bueno, siempre es llegar al final del recorrido, ¿no es cierto? Al final del circuito. Pero ella le agregó otro desafío, que no solamente se trata de llegar al final del recorrido, sino también de ir juntando tarjetas. Es decir, cada vez que resuelvo una prenda, recibo la tarjeta de la prenda que resolví. Entonces, cuando terminamos de jugar, comparamos cuántas tarjetas tiene cada jugador al terminar el recorrido. Y también podríamos comparar cuántas tarjetas de cada tipo, o sea, cuántas manzanas tengo, cuántas peras, cuántas bananas. Esto, como sabemos, se podría hasta organizar en cuadros de doble entrada. ¿Cómo registramos los resultados de un juego de recorrido de estas características? Entonces, decisiones para el diseño. Casilleros. ¿Cuántos casilleros va a tener el circuito? Todas son decisiones educativas, porque la cantidad hace al tiempo de juego, ¿no? ¿Los vamos a colorear? ¿Cuántos vamos a colorear? ¿Todos? ¿Algunos? ¿Cada cuánto?
vamos a colorear. Vamos a numerarlos. Las prendas. ¿Cuántas prendas? ¿Dónde las vamos a ubicar? ¿Qué tipo de prenda? O sea, ¿qué hay que hacer en esa prenda? ¿Y cómo se representan? Tarjetas con dibujos, iconos en el tablero, como vimos, las flechas y demás, una palabra, una imagen, todas son decisiones educativas que ustedes pueden tomar porque tienen la formación. ¿Qué le implica a los jugadores tener un tablero con estas características o de tales otras? Y sobre las prendas. A mí se me ocurrieron estas tres categorías para diferenciar las prendas. Prendas que pidan vocabulario, decir el nombre de una fruta, decir el nombre de mi amigo o mi compañero de juego que está a la izquierda o a la derecha. Digo el nombre de un animal, lo que fuera. Movimiento corporal. Movimiento corporal, yo los incluyo porque a veces cuando pensamos en los juegos de mesa es como, bueno, hay que quedarse quieto y sentado. No es necesario quedarse quieto y sentado. Podríamos incluir prendas de pestañear, de saltar en una pierna, de aplaudir para atrás, de aplaudir para adelante, de mover los brazos como si fueran alas, lo que fuera. Podemos incluir, y esto, además de que resulta muy divertido y activa también la atención, también amplía las posibilidades de movimiento corporal, que ustedes saben que nuestros niños y niñas cada vez tienen una vida más sedentaria, ¿verdad? Entonces, incluir el movimiento en estos juegos también es una oportunidad, no es necesario, no tiene que estar solamente fijo en educación física o en algunos juegos de patio, también podemos incluir algunas prendas aquí. Y otro tipo de prenda que a mí se me ocurrió es información sobre el tema del recorrido. Por ejemplo, si el tema del recorrido tiene que ver con animales, puedo plantear algo que tenga que ver con animales. Si tiene que ver con alimentación el recorrido, puedo incluir prendas que tengan que ver con alimentación. ¿Cómo empezamos a diseñar? O sea, ¿cómo empezamos? Bueno, mi sugerencia es que comiencen diseñando un juego. Y a partir de ese juego, hagan una versión de menor complejidad y una de mayor complejidad. No juegos en el aire, no juegos sueltos, no empezar siempre de cero, no. Uno y uno más complejo y otro menos complejo. Acá, para acompañar esta idea, puse, así en contraste, en comparación, 3 tableros que vimos, ¿no? Bueno, el segundo es una versión del primero, pero tiene que ver con uno que vimos. Entonces aquí, ¿para qué los puse? Bueno, para poder exponer este tema de la progresión de aprendizaje. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para comparar tableros? O sea, ¿qué tiene de diferente? ¿Por qué elijo el segundo para mi sala o para este grupo? ¿Por qué el segundo tablero? ¿En función de qué? ¿No? Entonces, yo estos 3 tableros los comparé en relación al procedimiento de avance. En el primero se avanza por color, en el segundo se avanza por color y por flecha, y en el tercero por color y figura. Entonces, esta es una manera de comparar. Ustedes pueden elegir otro criterio. Mi sugerencia es que los tableros que elijan, los juegos de recorrido que elijan, los puedan comparar entre sí, porque solamente en la comparación entre juegos de recorrido es que se va a reconocer la potencialidad de aprendizaje de cada uno. Si no, son todos lo mismo. Son todos iguales. Todo es de la salida, del punto de inicio a la salida. No son todos iguales. Estos 3 son totalmente diferentes. Exigen a los jugadores destrezas diferentes. Y eso es la potencialidad de aprendizaje. Entonces también sobre esto se pueden hacer variaciones, ¿no? O sea, esto que decimos, la cantidad de casilleros, bueno, que estuvimos hablando antes. Entonces, por eso mi sugerencia es diseñen uno y después uno más difícil y uno menos difícil o más complejo, menos complejo. Bien, algunas notas sobre el enseñar a jugar. Por supuesto, propuestas que estén en diálogo con los contenidos del juego con reglas convencionales.
que establezca el diseño curricular, por supuesto, y propuestas que tengan que ver con otros campos de experiencia o de conocimiento. Esto sería como el marco amplio, ¿no es cierto? Ahora, sabemos que lo que establece el diseño curricular sobre el sentido y el valor educativo de los juegos con reglas convencionales incluye a todos, a los juegos de carta, a los juegos de patio, a los juegos de dados, o sea, ¿no? Son generalidades fundamentales, porque eso es lo que permite albergar una variedad de juegos. Ahora, en este contexto, la pregunta que uno se podría hacer es, bueno, ¿y cuáles son los contenidos de enseñanza de los juegos de recorrido? Específicamente, ¿cuáles son? Entonces, yo hice este listado. ¿Qué se aprende cuando se hace un juego de recorrido? Se aprende a reconocer el circuito. O sea, uno tiene que reconocer el circuito. Ustedes dirán, bueno, pero esto es muy fácil. Bueno, pero cuando uno no sabe jugar un juego de recorrido, tiene que aprender eso. No es que tiene que aprender a contar los casilleros, eso sí también, digamos, a veces. Pero en principio hay que reconocer el circuito. ¿De qué se trata este juego? Bueno, se trata de salir desde un punto, ¿no? Desde un casillero y llegar al otro. ¿Qué hay que aprender también? Hay que aprender a tirar el dado, ¿no? Ustedes saben mejor que yo que eso es un gran desafío para muchísimos chicos, ¿no? Yo he estado en salas donde el dado todo el tiempo se caía al piso y el tiempo de juego se perdía en ir después terminaba siendo mucho más divertido buscar el dado que jugar el juego, ¿se entiende? Hace unos días una colega de ustedes me decía que frente a este desafío del tirar el dado, aprender a tirar el dado, ella había comprado unos vasitos, bueno, conocemos, ¿no? Los vasitos con tapa, ¿no? Y entonces los chicos tiraban, movían el vasito con tapa como si fuera un cubilete, pues abrían el vasito y miraban. La cara que quedaba a la vista resultaba ser el dato para avanzar. Y que luego, cuando los chicos aprendieron a controlar el movimiento y a dejar el dado en una zona en particular, bueno, obviamente ese vasito ya no se usaba con tapa. Pero digo, son alternativas para tener en cuenta, ¿para qué? Para que el tirar el dado no me saque tiempo de juego, sino incluirlo. En otras salas donde esto pasaba, yo le pedí permiso a la docente para usar una tapa. A veces ella tenía muchos materiales guardados en lo que habían sido cajas de zapatos, entonces yo le pedí permiso para usar la tapa de esa caja de zapatos como zona donde tirar el juego. Entonces los chicos tiraban donde tirar el dado. Los chicos tiraban el dado ahí. Y como la tapa tiene un borde, el dado no se iba. Digo, estas son decisiones que parecen muy modestas y seguramente lo son, pero son decisiones didácticas porque están preservando la situación de juego. ¿Qué más tienen que aprender? Tienen que aprender el procedimiento de avance. ¿Cómo se avanza en este juego? En algunos juegos se avanza contando, en otros se avanza por color, en otros hay que tirar 2 dados y entonces hay que combinar la información. Por ejemplo, esto que yo les mostraba, de figura geométrica y de color. También hay que aprender que hay una alternancia en la participación en relación a turnos. Es decir, no tiro porque tengo ganas, tiro porque me toca. O no tiro porque no me toca. Cuando los chicos a veces están aprendiendo, cuando están empezando a aprender esto de la alternancia en la participación, en estos juegos y en otros también sirve, se pueden incluir flechitas en la mesa pegadas con cinta de papel para que marquen la dirección de la rueda de la alternancia de turnos, porque a veces cuando estamos jugando nos olvidamos a quién le tocaba, ¿no? Y entonces hay apoyos visuales que pueden facilitar este aprendizaje. Y después también hay que identificar los casilleros con prenda. O sea, ¿por qué a mí se me ocurre hacer este detalle? Para poder visibilizar la posición de un jugador que está aprendiendo a jugar juegos de recorrido. Estos son los aprendizajes que tiene que lograr. Y los va a lograr con la práctica. Estos aprendizajes
son básicos, son indispensables y son comunes a juegos de recorrido con distintos desafíos superficiales. Es decir, si hablan de los animales, de la fruta, de la alimentación, del cuerpo, si tienen 40 casilleros, si tienen 15 casilleros, de cualquier manera hay que poder aprender esto. Y a estos aprendizajes hay que darles tiempo, porque si estos aprendizajes no están, no se puede complejizar tipos de prenda por vocabulario, porque estamos todavía tratando de comprender cómo son los juegos de recorrido, que como ustedes ven, nosotros podríamos, ustedes podrían, porque nosotros no nos vamos a hablar después, podríamos hacer este listado también para juego de cartas, otro listado, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los aprendizajes específicos de los juegos de cartas? ¿Cuáles son los aprendizajes específicos de los juegos con fichas? Etcétera, etcétera. Aprendizajes a definir en cada juego de recorrido en particular, tipo de prenda, es muy exigente, digo, todos los que hemos jugado juegos de recorrido, hay algunos juegos que decimos, no, estos tienen unas prendas muy difíciles, yo no sé resolver ninguna, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las prendas que podemos incluir en la sala con la que estamos trabajando? Si hay que contar para avanzar o no, y cuál es la meta del juego, más allá de que todos es terminar el circuito. Bueno, por ejemplo, en este de las frutas, aparece una meta combinada, más compleja. Sobre esto de la meta, algo que, digamos, de llegar al final, algo que quería señalar es, no se trata de llegar primero, se trata de completar el circuito, ¿no es cierto? Entonces, esto es una de las diferencias de jugar estos juegos en el contexto del jardín de infantes a lo que puede pasar quizás en jugarlo en una situación familiar. No se trata de ganar, se trata de completar el circuito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, el juego cuando termina, cuando todos llegamos al final. Vamos a ir llegando en distintos turnos. Excelente. Entonces, ¿qué les permite a ustedes como docentes? Bueno, les permitiría pedirle a los niños y las niñas que jugaron que anoten cómo fueron llegando, quién llegó primero, quién llegó segundo, y ahí estamos trabajando algunos contenidos de matemática, ¿verdad? Entonces, no se trata de el que llega primero marca el fin del juego, ¿no? El fin del juego es cuando todos llegamos, porque ahí están los valores que imprimimos a la situación de juego. Bien, algunas cuestiones comunes o básicas que ustedes ya conocen para tener en cuenta en esto de, bueno, enseñar juegos en el jardín de infantes. Lo de los contenidos ya estuvimos viendo. La dimensión temporal es fundamental, ¿no? Es decir, bueno, porque impacta en la planificación. ¿Cuántas veces por semana o cuántas veces en el mes o en el año? ¿Qué lugar van a tener los juegos de recorrido? Lo podríamos preguntar en relación a distintos juegos, pero en esta presentación solamente sobre los juegos de recorrido. ¿Qué espacio necesitamos para estos juegos? En general, facilita jugarlos en mesa, pero también se podrían jugar en piso. Vamos a usar solamente la sala, vamos a poder usar algún pasillo. En la escuela tenemos un Zoom. ¿Dónde nos podría, para el grupo con el que estamos trabajando, nos podría venir mejor, ¿no es cierto? Y la organización en pequeño grupo. ¿Por qué en pequeño grupo? Porque aprendemos a jugar en pequeño grupo. No se puede aprender, ninguno de nosotros ha aprendido un juego tomando una clase. Tampoco ha aprendido a jugar de a 20. Todos nosotros los juegos que sepamos de cartas o de dados los hemos aprendido en pequeño grupo. Entonces, ¿cómo en sala podemos armar 3, 4, 5 grupos en función de la cantidad de niños y niñas que tengan, ¿no? O sea, en general yo sugiero entre 3 y 5 participantes. No tienen por qué jugar todos el mismo juego. Pueden jugar distintos juegos. Pueden estar jugando algún juego que necesitan más apoyo de ustedes, ¿sí? Más acompañamiento en el proceso de aprendizaje, y jugar en un grupo este juego que están iniciando, y en otros grupos estar jugando juegos que ya saben jugar. Y el rol de ustedes como compartiendo la situación de juego es insustituible. Ustedes como jugadores
es insustituible la función. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el juego es una práctica social, el juego es una actividad sociocultural. Se aprende con otros que saben jugar mejor que yo. Todos hemos aprendido a jugar así. ¿Sí? No se aprende a través de una clase expositiva. Se aprende compartiendo la situación de juego con alguien que ya ha jugado este juego muchas veces y que además tiene muchas ganas de enseñármelo, ¿no? Si no es que no es como en la situación, qué sé yo, en otras situaciones sociales, en donde, bueno, el que sabe más me quiere ganar. No, en la situación educativa, quien sabe más, que son ustedes, tiene muchas ganas, mucho interés de que los chicos sepan, aprendan ese juego. Y entonces el docente juega para mostrar cómo hace, juega para decir alguna de las reglas, porque si me dice todas las reglas juntas y yo no sé jugar, no lo puedo aprender el juego. Me tiene que decir las reglas y mostrar, es decir, la combinación entre decir y acción. Eso es lo que hace el juego. Y si yo estoy aprendiendo el juego, necesito preguntarle a mi maestra, bueno, a ver, ¿y así puedo hacer? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pregunto. Entonces el docente va acompañando la toma de decisiones durante el juego. Ese rol de ustedes, compartiendo el juego como un jugador experto que comparte su conocimiento y favorece aprendizajes, es insustituible. Y luego, a través de la regularidad de la experiencia, pueden ir avanzando los niños y comienza entonces lo que ustedes conocen muy bien, que es la enseñanza entre pares. ¿Sí? Entre ellos empiezan a compartir el conocimiento sobre los juegos. Bien, como les decía hace un rato, para diseñar y seleccionar juegos, a mí me gusta pensar los juegos en proyección. Elijo uno, bueno, ¿para dónde voy? Entonces no se trata de enseñar, de pensar un juego, no. Desde hoy, invento, no es una expectativa ni nada. No, hoy me pongo a pensar un juego, listo. De acá a fin de año, ¿cómo seguiría el cuento? ¿No? El cuento de estos juegos, digamos. ¿Cómo sigue? No es un juego, no invento un juego, porque si no es como un fuego artificial el juego. No, empezó y terminó. No. Pensemos varios. ¿Mm? Y en esto de pensar varios, poder distinguir los contenidos de enseñanza, los desafíos específicos de cada tablero, de cada juego recorrido en particular. Entonces, por eso, como antes les decía, diseño un juego y uno más difícil y uno más sencillo, poder pensar tres o cuatro juegos en proyección. De acá para adelante, bueno, a ver, ¿cómo seguiría? Entonces, uno en febrero no se podría preguntar ¿cuántos y cuáles juegos enseñar en un año? Algo que cada uno de ustedes, cuando va conociendo la sala, van a ver, ¿de qué se puede tratar? La historia, ¿no? El recorrido de juegos en esta sala. Y pensar en proyección. No pensar en un mes, pensar en proyección. Porque esto también alivia en términos de que hay aspectos de la planificación que de algún modo ustedes ya están anticipando. Y entonces las decisiones se hacen más pequeñas, ¿sí? Bueno, en función de, como decía Jimena al comienzo, de lo que nos ha provocado la pandemia y sigue provocando en relación a las trayectorias educativas, es que yo quería compartir con ustedes unas ideas finales en esto de poder generar condiciones para que los juegos vayan del jardín a las familias con la intención de favorecer continuidad de experiencia de juego, es decir, que no solamente los aprendizajes dependan de las oportunidades de juego en el jardín de infantes, sino que también se puedan prolongar, se puedan extender en el ámbito familiar. Con el juego se puede, quizás con otras propuestas no se puede, pero con los juegos de recorrido y otros también se puede encontrar formas de que esto continúe en las familias. Bueno, ¿cómo elegir los juegos cuando tenemos esta intención? Bueno, la primera decisión es que sean juegos que ya ustedes estén enseñando en sala, ¿no? Que los vengan trabajando. Y entonces los niños ya se van con algunos aprendizajes, ¿no es cierto?
El otro punto que es importante es que sea sencillo relatar o redactar la dinámica del juego. Es muy difícil, ustedes saben, explicar un juego. Es dificilísimo, ¿no? Y bueno, este tema de la tecnología, a veces armar un audio de cómo se juega es mucho más sencillo que redactar, que escribir, ¿no es cierto? Para el que tiene que enseñar el juego y para quien lo escucha, la familia. Bueno, quizás un audio por WhatsApp resulta ser mucho más facilitador para la transmisión de esa propuesta que mandarla escrita. Y después, bueno, que las familias cuenten con un espacio para su práctica. ¿Y cómo van? ¿No? Como les decía, pueden ir con audios, pueden ir con fotos, ¿no? O sea, ¿cómo transmito? Pueden ir videos también, ¿no? De los niños, no tienen por qué verse la cara de los niños. O sea, la situación, ¿de qué se trata? Cada una de ustedes sabe si las familias de la comunidad educativa en la que están desarrollando su trabajo profesional tienen experiencia en juegos de mesa o en juegos de recorrido. En función de eso, saben, conocen qué puede facilitar más el compartir o el proponer jugar. Y también esto de, bueno, las escuelas podrían plantear préstamo de materiales de juego, ¿no? De la misma manera que hay libros viajeros, podría haber juegos viajeros, ¿verdad? Y si no, también, si las familias tienen posibilidades de armarse sus propios juegos en la medida en que ustedes comparten orientaciones para la construcción. ¿Y cómo vuelven? Esto para ustedes es fundamental como docentes. Es decir, bueno, a ver, yo hago esta propuesta. ¿Y cómo sé que esto? Yo quiero saber qué es lo que pasó con la propuesta en la familia. Quisiera saber, me interesa. ¿Por qué me interesa? Bueno, porque tiene que ver con el seguimiento de los aprendizajes. Entonces, acá la cuestión también es reconocer la complementariedad, ¿no? En este tiempo de pandemia, en donde hay aspectos del proceso de aprendizaje que pueden compartirse, algunas instancias, algún tipo de actividad como esta, la de juego de recorrido, bueno, jerarquizar el valor de la complementariedad. Entonces, para hacer seguimiento, finalmente, para que nos quede tiempo para compartir, intercambiar, para poder identificar aprendizajes en los niños, para hacer seguimiento de los aprendizajes de los niños, es condición que nosotros podamos evaluar nuestras propuestas, en este caso en los juegos de recorrido, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, poder hacer un análisis didáctico de los materiales, poder garantizar o regular, planificar continuidad de propuestas, regularidad en las propuestas. Esto que yo les señalé, que valoro muchísimo, que es la participación de ustedes en la situación de juego, y lo que mencioné como progresiva transferencia de responsabilidad en la organización y dinámica de los juegos. ¿Qué significa esto? Significa que progresivamente, a medida que los chicos van aprendiendo, ustedes también lo hacen, que le van proponiendo a alguno de los niños y niñas que organicen la situación de juego o que le expliquen un amigo o una amiga, ¿no? Cómo se jugaba, que le enseñen a un amigo que faltó y que no estuvo cuando estuvimos jugando tal juego. ¿Y por qué es importante la transferencia de responsabilidad? Porque nosotros sabemos que los chicos saben jugar un juego cuando lo pueden jugar entre ellos, sin nosotros. Eso es lo que nos marca el logro de aprendizaje. Cuando jugar es totalmente dependiente de la participación del maestro, todavía se está aprendiendo el juego. Es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando estamos jugando cualquier juego. No hay ninguna diferencia, ¿no? O sea, cuando yo se lo puedo enseñar a alguien que no tiene nada que ver con la situación inicial cuando yo la aprendí, es que a mí me gusta decir, el juego me lo llevo puesto, ¿no? El juego ya forma parte de mi historia cultural, de mis aprendizajes consolidados. Bueno, entonces, aquí también cada una de ustedes poder ir analizando en la sala que tiene, en el momento que la tiene, cuánto tiempo toma llegar a esa meta, a la meta de que los chicos puedan jugar de manera autónoma.
Muchas gracias. Ahora la idea es, nos vamos a dividir en pequeño grupo. Yo acá hice un listadito de posibles ejes de preguntas, pero cuando ustedes se junten, intercambien, hagan comentarios, y lo que a mí me gustaría son 57 docentes, un montón. Bueno, ahora nos van a ayudar a armar los pequeños grupos, y a mí me encantaría que cada grupo pudiera por lo menos presentar una pregunta, ¿sí? Me encantaría que todos pudieran participar, pero tenemos un rato nomás, así que bueno, ya nos dirán cómo. A ver. No sé si... Ahí los está armando. Ah, perfecto, perfecto, porque yo no sé y entonces... Sí, ahí estábamos en eso. Para todas las colegas que están preguntando de la grabación, sí, se está grabando y luego se va a estar subiendo al canal de YouTube. Excelente. Sí, lo puedo compartir con el resto de compañeras. Buenísimo. Jimena, ahí y Gabriela, ahí armé los grupos, 10 minutos les di, ¿les parece? Ah, sí, sí, sí. Bien. ¿Nos podríamos mandar o yo lo pongo en el chat, no sé, que la idea es que intercambien 10 minutos? Sí. ¿Sí? Mándamelo a mí y yo puedo transmitir el mensaje a todos. Perfecto, perfecto, excelente. Esto también es frío. Claro, a ver. ¿Un radiador para frío? ¿Vas a sacar foto? Más fácil. Son más fáciles. Bueno, la boté. Me venís a humillar con tu cámara, Alberto. Ahí te mando, Marcelo. Sí. Buenísimo. Perfecto. Un segundito. Igual se escucha tu... Mi micrófono. Correcto. Sí. Una boludez. Eso es normal. Una boludez. No, en un momento. No sé si tenés que traer. Yo me pasaba estaba en la zona. Era más. Pero fueron no muchos años. Una comida, pero... Ah. Y vos, Marcelo, las traes después, ¿no? Sí. Perfecto, perfecto, buenísimo. Bueno, yo me muteo entonces. No, sí, no. Esto es todo el desarrollo de... Habían puesto una... Es neumático, un video que era una pantalla sin aplica sobre la ventana. Bueno, ahí abajo, eso que tenía debajo que está... ¿Quieren mate? Pues sí, siguen habiendo... Ah, quizás no están. Eso pasa a veces. Ahí salió el mensaje. Lo que pasa es que no te deja copiar y pegar, así que lo estaba tipeando.
Ah, perdón. Sí, sí. No. Eso, cosas que no sabía, porque yo había mandado mensajes, pero nunca intenté copiar y pegar, así que estamos bien. Ocho grupos. Hay, Ok. Sí. hay colegas que no entraron a la sala, Marcelo, se lo podemos mandar de nuevo, porque han salido ¿Sabes ahí. lo que pasa, Jimé? Que debe ser que no están. Te digo porque a mí me pasa con los estudiantes. Sí. Porque prenden la cámara, o sea, se conectan, pero no están ahí. Entonces le llega el aviso y no entran. Claro. No entran, porque no están. Quizás tuvieron que salir o no sé, entonces ya está. Sí. Bueno, entonces nada, nos quedamos esperando acá a que vos nos traigas. Sí, tengo un contador acá, así que igual Excelente. automáticamente se cierra. Excelente, espectacular. Acá viene una chica justo. Eugenia Casado, de la sala 2, Marcelo dice que estaba pero se salió, y si se lo podemos mandar de nuevo. Gracias, Jimé. Sí, me quedé sin batería, por eso. Excelente, buenísimo. Muchas gracias. Gracias a vos. Ahí la asigno a un grupo, ¿eh? Ya la asigné. Acá hay una. Y Graciela Montes, Lo que pasa es que ellas tienen que aceptar. El mensaje se mandó y a mí me tiene que aparecer en sala de espera, ¿viste? claro. Sí, la primera vez lo acepté, ingresé al grupo, pero me quedé sin batería y ahora no me llegó ninguna invitación. A ver. Para que te pongo en una sala de espera. Y Graciela Montes, Sí. ¿qué te pasó que no pudiste entrar? ¿Cómo es la inauguración que tiene eso? Al final, ¿cuántas personas asistieron? Hoy acá en esta sala, 58 más o menos. Ah, Y hay un promedio bastante grande. Hasta ahora, en todos los talleres, calcular que son, ¿cuántos, Nico? 900 y algo, ¿no? Sí, 900 personas más o menos. claro, no, porque había 70 inscritos, creo. Claro. Igual, sí, ¿Quieren escuchar? 58 es un lindo promedio. Ah, bueno. Graciela, ¿me escuchás? No. Sí, hasta las 12 tienen más o menos. Sí, un poquito más, Marcelo, ¿no se puede un poquito más? Sí, no hay problema. Porque yo no sé, como son 8 grupos en total, ¿no? Son 8 grupos, sí. No sé, bueno, vamos a ver. Sí. A mí me siguen apareciendo 2 colegas que no han podido entrar. ¿A ustedes? No, sí, hay 3, pero es lo que te Entonces, decía, que no están. No están ahora. O sea, están ahí, pero es lo que decía Marcelo. Vos le mandás la invitación, pero si la persona no está ahí, adelante de la computadora, sí, no acepta y no entra. claro. No tengo manera, claro. No, no hay manera. Yo no tengo manera de ingresarlo. Y una vez que ya armaste el grupo, te queda ahí, porque Sí. no es que sí, puedes cancelar, ya está. Sí, sí. ¿Qué va a hacer? Pero bueno, la vida, ¿no es cierto? Ahí me mandaron, Perfecto. sí. Se le pueden llegar a poner más reglas a ese juego para ir cambiándolo y que no sea siempre el mismo tipo de juego.
Ahí entré a algunas salas para chusmear a ver cómo estaba. Bueno, bárbaro. ¿Qué nos quedan? 3 minutos, ¿no, Marcelo? ¿Una cosa así? No sé, no tengo el no sé. 1 minuto. ¿1 minuto? ¿Cuánto vamos? Yo no sé, porque no me fijé, perdón. Marcelo les había puesto un tiempo. Sí, 10 minutos, pero me dijo, tengo un contador, pero yo como no lo tengo, no Sí, sé. el contador ya queda 1 minuto en ese contador. ¿Y qué te parece, Jimena, que lo que presenté te parece que les puede servir? Interesantísimo, sí. Lo estamos re necesitando. Yo había charlado un ratito con Susana acerca de las propuestas pensadas en esta parte y era en pos de la práctica de la sala. Así que esto nos viene bárbaro para poder ya esta semana poderlo poner en práctica. Entonces, se están volviendo. Excelente. Súper rápido. 10 minutos es rapidísimo. 10 minutos rapidísimo. Sí. Y bueno, lo que pasa es que no le demasiado. Hoy el tiempo es relativo, más en tecnología es increíble. Sí, no, y además, cuando te mandan un grupo y vos Sí. estás ahí y no te conocés, digo, a mí me ha pasado. Sí. Primero la presentación de rigor y después Por las eso, preguntas. por eso. Pero bueno, qué sé yo, esta vez fue así. Otra vez era mejor. Sí. El tiempo está desquiciado, dicen. En estos tiempos. Ay, sí. Bueno, ahí estamos, Gabriela. Estamos, excelente. Bueno, como nos queda, ¿qué nos queda? Bueno, nos quedan 20 minutos, o sea, le pedimos a Marcelo que nos está ayudando con la cuestión técnica un poquito más, y bueno, es Sí. generoso. No hay problema, quiero, lo que necesites. muchas gracias. Pero sé que, bueno, que ustedes tienen que reunirse con sus familias o asistir a otro taller, así que no, comer también, ¿no es cierto? Esas cosas. Así que, bueno, mi idea es que cada grupo pueda, espero que hayan podido en el poco tiempo que tuvimos, nada, una pregunta, un comentario, una consulta, lo que les parezca, los que tengan ganas. Hola. Sí. Arranqué nomás, somos del grupo 1, por eso comencé. Nosotros estuvimos hablando del tema de llevar los juegos a la familia. Sí. Nuestra duda era, porque pasó mucho durante pandemia, es el tema de cómo evaluar que estén los procesos evaluativos, digamos, que realmente se haya llevado a cabo la propuesta. ¿Cómo evaluar eso? Porque muchas veces mandaban imágenes o cosas por el estilo, y cómo nosotros efectuamos que hayan hecho o qué procedimientos llevaron a cabo. Sí. Bueno, lo que ustedes consultan, a ver, yo lo voy a acotar a la charla de hoy, ¿sí? Entonces, digo, lo que ustedes hicieron, no sé, digo, si uno planteara de ahora en más, ¿no es cierto? Bueno, yo voy a plantearle a las familias que jueguen este juego de recorrido que nosotros en sala ya hicimos. Eso es una condición. No es lo mismo si los chicos no han ido al jardín, ¿se entiende? Si no han ido al jardín, es otra situación. Pero para que las familias puedan sostener una situación de aprendizaje, los chicos tienen que ir con algo aprendido. Sin nada, es otra situación que excede lo que compartimos en esta charla. Para nosotros poder evaluar si hay logros, bueno,
nosotros en principio tendríamos que tener esto que yo les decía, o por lo menos esta es mi recomendación, que las propuestas tengan una cierta regularidad y un nivel de aumento en términos de desafíos. No es la actividad y evalúo la actividad, no, porque digamos, en la situación en la que ustedes plantearon, bueno, si los chicos nunca estuvieron en el jardín, ahí es otro escenario. Ahora, si están yendo algunas horas por semana, o no, o están yendo todos los días, pero en realidad estuvieron 4 meses sin ir. Igual sería valioso para el proceso de aprendizaje y para las trayectorias educativas de los chicos y las chicas que tuvieran algunas experiencias que se pudieran extender y continuar en las familias. Ahora, en el caso de que estén yendo actualmente al jardín, aunque sea algunas horas, ¿cómo sabemos si hay aprendizajes? Bueno, le ofrecemos la misma propuesta. ¿Y qué pasa? ¿No? Por eso es que yo insisto en esto de la regularidad de la propuesta, no estar cambiando, cambio. No, porque si cambiamos todo el tiempo no podemos evaluar. Para evaluar, la actividad tiene que ser semejante a la que nosotros enseñamos. Entonces, y si evaluamos que hay aprendizaje, ¿cómo evaluamos que hay aprendizaje? Porque los chicos necesitan menos ayudas que nosotros para jugar el juego de recorrido. Si necesitan menos ayuda, eso es revelador de aprendizaje. Entonces, si este juego ya lo saben jugar con un muy buen nivel de autonomía, le hago una propuesta más compleja. Por eso es que es importante pensar en juegos en proyección, porque no tiene ningún valor aprender a jugar un juego. Lo importante es aprender a jugar cada vez con mayor autonomía distintos juegos. Digo, aprender a jugar al truco y nada más que al truco, la verdad que es una vida muy limitada. Ahora, si jugamos al truco, a la general, a la escoba de 15, al juego de la oca, ¿no? Bueno, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sabemos? Ofrecemos la propuesta y ahí vamos a saber si hay aprendizaje o no. Y en el caso de que no se pueda, entonces esto que ustedes discutieron es interesante. Bueno, ahí hay un camino que se abrió, otro de los caminos que se abrió a partir de la pandemia es ¿qué le tendríamos que preguntar a las familias? ¿O cómo le tendríamos que preguntar para saber lo que nosotros quisiéramos saber? ¿Cómo? No es fácil hacer preguntas que permitan acceder a esa información. No es fácil. Estamos todos aprendiendo. Pero entonces las preguntas, mi única sugerencia es no hacer preguntas que se podrían resolver por sí o por no. ¿Le gustó jugar? A nosotros no nos dice nada eso. Entonces, ahí viene la cuestión también de tener en claro cuáles son los aprendizajes que el juego que yo mandé puede favorecer. Entonces yo pregunto sobre eso que yo creo que puede favorecer. ¿Se entiende? ¿Jugaron o no jugaron? Bueno, está bien. Eso sería, sí, o no lo pudimos jugar, fenómeno. Ahora, si lo jugaron, ¿yo qué quiero saber? También, en algún momento yo podría preguntar, digo Juan, ¿no? Yo siempre cuando hablo de un niño digo Juan. Bueno, ¿Juan le pudo enseñar el juego al vecino? Si le pudo enseñar el juego al vecino, significa que Juan ya está jugando muy bien. ¿Pudieron invitar a otros chicos a jugar el juego? Bueno, si pudimos ampliar los compañeros de juego, hay otros desafíos. Entonces, esta combinación de, digamos, seguir pensando en equipo, cómo preguntar, y que esas preguntas refieran a los contenidos de enseñanza específicos del juego que mandé, no de los juegos de mesa, este juego, aunque sea un contenido, no hay por qué ser muy sofisticado, ¿no? Y después, ofrecer ese juego en la situación de sala. Para ahí indagar, bueno, a ver qué pasó, ¿no? Y si se nota, digamos, ¿no? Si hay evidencia de que eso, y cualquier información, digamos, lo que podamos aprender desde las dos vías, resulta ser un aporte muy importante para repensar cómo seguir el proceso de enseñanza. Retomo, varío, amplío, complejizo, bueno,
Esas son decisiones. No sé si ayudó en algo, si algo aclaró, pero bueno, es lo que se me ocurrió hoy, ahora. Bueno, ¿qué otro grupo? Hola, ¿qué tal? Nosotros estábamos en el grupo número 8 y bueno, consensuamos una pregunta que era acerca del tema del diseño de los juegos de recorrido, si había por ahí alguna página que tenga recursos o qué programas podríamos utilizar para, porque o sea, lo que planteamos que por ahí diseñarlo desde cero es bastante complejo también, ¿no? El diagramado, ¿no? Del recorrido en sí. Bueno, en principio, bueno, vos estás hablando, Karen, entonces te digo a vos, Karen, para que no sea una cosa así como en el aire. Si mis estudiantes del profesorado pueden diseñar juegos de recorrido, ustedes podrían hacer una línea de diseño, ¿se entiende? Digo, mis estudiantes están empezando a imaginar lo que es una sala. Ustedes están en sala, tienen miles de horas de experiencia. De cero no diseñan, porque ustedes tienen un conocimiento que es muy valioso. No se necesita mucho más que lo que les compartí como ideas, o sea, ustedes tienen que decidir la forma del circuito, la cantidad de casilleros, las prendas, cómo se hace, bueno, una decisión, bueno, dos cositas mínimas que no comenté. Tamaño, más o menos de dos hojas oficio. ¿Por qué? Bueno, porque ese tamaño entra justo en el medio de la mesa. Y deja espacio para que los chicos apoyen los brazos. Porque si no están todos como así, haciendo equilibrio, porque se cae el dado, porque, bueno, no se puede jugar incómodo, ¿se entiende? Y los casilleros tienen que permitir que un objeto se pueda situar adentro del casillero, es decir, que nos podamos mover. Digo esto, que quizás ustedes dirán, bueno, qué cosa tan pequeña que dice Gabriela. Bueno, es pequeña, sí es pequeña, pero lo que pasa es que hay muchos juegos que se venden que tienen unos casilleros que son del tamaño de un garbanzo, o sea, no se puede poner nada ahí adentro. Y entonces, y otro sí se puede poner uno, pero llegamos dos a ese casillero y nos estamos peleando porque no entro, porque él me corrió. Todo cosas que no aporta al juego. Eso todo trae ruido y no facilita el juego. Entonces el casillero tiene que ser cómodo. Cómodo. Entonces, y las decisiones que les compartí y que van a quedar ahí en el Power, ¿no? O sea, cantidad, color, numeración. Hay una página que ustedes conocen y que a mí me cambió la vida, que es la página de Pinterest, ¿no es cierto? Entonces, digo, yo entro a Pinterest y a mí Pinterest, ¿para qué me ha ayudado? A mí me ha ayudado a pensar sobre la temática de los juegos muchísimo, porque las imágenes ayudan a pensar. O sea, yo vengo de unos tiempos, ustedes todas son mucho más jóvenes que yo, pero digo, yo vengo de un tiempo en donde para aprender algo había que leer. Era solamente leyendo. Ahora hay un montón de información y de conocimiento que se transmite a partir de imágenes. Por eso es que yo traje imágenes. Es mucho más fácil discutir o pensar los contenidos de enseñanza de un juego de tablero mirando el juego de tablero que leyendo un artículo académico de 5 páginas. Entonces, yo les comparto la misma estrategia que he usado yo. Yo me meto en internet y busco, pongo juego de recorrido y empiezan a aparecer cosas, todo el tiempo. Ahora, el punto es ahí que la llave para potenciar aprendizajes la tienen ustedes. Porque es el diseño del docente el que hace la diferencia. No es me bajo un juego, no me bajo un juego. Porque yo como docente decido cuáles son los juegos que necesita mi sala o los distintos grupos de mi sala. Yo tengo que armar 4 o 5 grupos de juegos de tablero, de juegos de recorrido específicamente. Listo. ¿Qué juegos necesito? ¿Cómo tomo la decisión? Son todos criterios educativos, que no vienen de ningún lado, porque son propios de cada contexto. Entonces, lo que podemos tener son criterios, pero después la decisión es una decisión educativa. Y en este punto, retomando lo que planteaba Macarena, de alguna manera es ser también
honestos, sinceros de cuál es la experiencia que cada comunidad educativa tiene con los juegos de recorrido. El hecho de que hayan jugado juego de dados no significa de que, bueno, entonces ya está con juego de recorrido, es lo mismo, es parecido. No, no, no. Es otro desafío. Entonces, me armo un camino de enseñanza en proyección de este tipo de juegos. Y voy probando también, Karen. Voy probando. Voy aprendiendo con otros, digamos, ¿no? Vamos haciendo, entre 3, 4 docentes, hacemos 3, 4 juegos de recorrido. Y los vamos jugando en sala y vamos aprendiendo. Porque también puede pasar que alguna de ustedes quizás nunca enseñó un juego de recorrido. No es un tipo de juego que forme parte de la vida a nivel inicial. También tenemos que sincerar esto, ¿no? Digo, bueno, si no, nunca jugué con mi sala. En mi vida personal sí, o tal vez tampoco. Bueno, listo, arranco la semana que viene, ¿no? Pero arranco pensando, no es, bueno, entonces ya, listo. El martes todo el mundo, toda la provincia de Chubut juega de recorrido. No. El martes podemos, si tenemos un rato, podemos pensar algo, ¿no? O si tenemos un momento en el fin de semana largo, chusmeamos algo por internet. Es eso, y es empezar a pensar algo que en general no pensamos educativamente, pensarlo para el contexto de la educación inicial. Se puede empezar en febrero también. Igual Jimena acá no me va a retar, pero bueno. ¿Qué otro grupo quieren compartir? Hola. Sí. Hola, yo soy Soledad del grupo 3. Liliana y Daniel creo que estaba conmigo. Bueno, nosotros lo planteamos desde el lado, porque yo soy profe de educación física, entonces lo planteamos desde el lado de coordinar o combinar o no sé cómo explicarlo, entre la seño de la sala y la clase de educación física, coordinar los juegos. Es como que si se puede, lo que la seño haga en sala, sobre la mesa, después ampliarlo y hacerlo en grande en el Zoom. No sé, así el juego de recorrido sea aprender números o aprender colores. Liliana, por ejemplo, dio la idea de la rayuela, una especie de rayuela sobre la mesa donde ellos puedan ir aprendiendo colores, números o cualquier contenido que sea, y después eso explayarlo en grande en el Zoom en las clases de educación física. O sea, como que si se puede coordinar contenidos así en ambas áreas. Me parece muy importante empezar a compartir propuestas de enseñanza reconociendo la especificidad, ¿no es cierto? Ahora, no hay que forzar, chicas y chicos, no hay que forzar. O sea, la primera cuestión, el juego de rayuela no es un juego de recorrido. O sea, es un juego, digamos, o sea, es un recorrido, pero no es un juego de recorrido que estuvimos viendo. No hay un tablero compartido, no hay una zona compartida. El juego de rayuela se juega por turno. O sea, juega uno, termina, juega el otro, ¿no? Le fue bien, le fue mal, le fue más o menos. Y cada uno juega, yo llegué hasta el 4, bueno, en el 5 tiré la piedra para cualquier lado, bueno, vuelvo, ¿no? Y así. O Daniel dio la idea de una especie de juego de la oca. Sí, bien. A ver, yo lo que diría es, me parece importante esto de que haya aspectos comunes entre recorridos que se pueden hacer con el cuerpo en el espacio y recorridos que se puedan hacer en el circuito del juego de recorrido. Y quizás hay aspectos del circuito del juego en el patio con el profe de educación física o con la profesora de educación física que se puedan convertir en prendas en el juego de tablero, y en el juego de recorrido en tablero. Okay. Eso sí, sería muy interesante, ¿no? También podrían incluir contenido o información sobre aspectos de los juegos que les enseñan en educación física, ese contenido se puede convertir en una prenda en el juego de recorrido en tablero. Está bien. Entonces ahí hay zonas comunes. También se pueden pensar de manera conjunta algunas prendas de destreza motora para resolver el juego de recorrido que se juega en mesa. Así que el profesor o profesora de educación física nos dé algunas ideas de qué podríamos hacer, ¿no? Claro. De una manera modesta, ¿no es cierto? Sabiendo que
modesta, quiero decir, con no un gran despliegue, sabiendo que va a haber varios grupos al mismo tiempo. Digo, una de las diferencias a veces notable, no sé la experiencia de ustedes, es que en sala hay más costumbre en jugar juegos en pequeño grupo, en simultáneo, y en las clases de educación física es un único juego de grupo total. Esa es una situación muy diferente a la de juego de mesa. Entonces, digo, es importante trabajar conjuntamente sin forzar. Sin forzar. Digo, el juego de recorrido en mesa tiene una potencialidad que si nosotros dijéramos, a veces dice, bueno, hacemos un juego de recorrido dibujado en el playón y los chicos se van moviendo, es muy aburrido ese juego. Digo, yo me lo imagino y ya me aburro, ¿se entiende? Y además, digo, hay que quedarse quieto esperando que el otro se mueva, uno se muere de frío. No forcemos, pensemos los juegos, esta es siempre mi sugerencia, pensemos los juegos como jugadores, no los pensemos como maestros, porque a veces lo pensamos como maestros y pensamos que es genial, pero después lo imaginamos como jugadores y decimos, no, hace muchos años una docente en Bahía Blanca había propuesto una mancha que era la mancha estatua, no me acuerdo qué nombre, la cuestión es que si te tocaban te tenías que quedar quieto. Y ella viviendo en Bahía Blanca, ¿no? Y yo, y le dicen, no, los chicos no se quedan quietos. Le digo, pero en Bahía Blanca hay un viento tremendo. Le digo, se mueren de frío quedándose quietos. No deben aguantar. Bueno, acortó el tiempo y se hizo diferente. Entonces digo, no forcemos y también les podemos preguntar a ellos si les resulta divertido, pero teniendo en cuenta esto que les decía hace un rato, que los chicos avancen en aprendizaje y en autonomía, que el juego no sea una situación liderada por el docente, porque en esa situación liderada los chicos obedecen, y la obediencia está lejos, va por otro camino muy distinto a la comprensión. La comprensión requiere autonomía, entonces, pero me parece un camino tampoco muy transitado esto de trabajar conjuntamente, me parece que genial. Hay mucho ahí para inventar también. Excelente. Genial. Bueno, gracias por el dato. ¿Quedan? Como 6 grupos, 5 grupos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vilma. Nosotros habíamos planteado la situación al revés. Somos del grupo, si no me equivoco, son del grupo 4. Habíamos planteado la situación al revés, si para poder enseñar el recorrido se lo hacía de manera grupal, hacía en el salón para que ellos lo vieran y después lo pasábamos a la mesa, o si directamente lo pasábamos a la mesa para poder explicarlo. Esa era más que nada la duda, y más o menos que yo creo que ya lo explicaste. Ok, bueno, a mí me gusta jugar. Entonces, yo quiero que lo quiero en la mesa. No quiero que me cuenten sobre el juego, quiero que me hagan jugar. Entonces, y como les decía, yo no podría aprender si me explican. Aprendemos si juegan conmigo. Entonces, ponemos en la mesa y empezamos. Ahora, esto que vos consultás viene muy bien, en el sentido de que, en el caso, ¿no es cierto?, de que nosotros tengamos que enseñar un juego que nunca se jugó, cosa que tiene que pasar en algún momento, ¿no es cierto? Hay que enseñar un juego que nunca se jugó. Esto lo aprendí de una colega de ustedes. ¿Qué hacía ella? Ella dividía el grupo en 3 grupitos, 4 grupitos, y en uno de los grupos, una mesita, ese era el grupo donde ella enseñaba el juego, el lugar, digamos, ¿no?, donde ella enseñaba el juego nuevo. Los otros grupos sostenían actividades que podían sostener autónomamente, sea del tipo que fuera, no necesariamente el juego. También decisiones de ella, ¿no es cierto? ¿Y qué hacía ella? Ella empezaba a jugar con los chicos, jugaba 10 minutos, 15, no más. A veces menos, depende del grupo. Cuando terminaba esa situación, rotaban. Entonces se iba ese grupo, ella se quedaba. Esa era como la mesa donde se aprendía el juego nuevo. Ese grupo rotaba y venía otro grupo y ese grupo iba a una actividad autónoma. Y les quiero destacar esto. Era un grupo de sala de 3.
Entonces, no se trata de la edad, se trata del nivel de aprendizaje y de explicitar el formato de la organización de la sala. Ustedes saben mejor que yo, que si a los chicos les decimos cómo nos vamos a organizar y les pedimos colaboración en esto, ellos se suman, porque los chicos y las chicas siempre quieren asumir responsabilidades, no solamente llevar un libro a la dirección y esas cosas. Ellos quieren asumir responsabilidades. Y la organización del grupo también se puede compartir en parte, por supuesto, en parte. Entonces, cuando estamos enseñando un juego nuevo y tenemos que estar en una situación apartada, bueno, entonces les decimos cómo vamos a trabajar. Y podríamos tener, esto en relación a lo que consultaban, podríamos tener, un día les podríamos contar, si nunca han jugado juego de recorrido, les podríamos contar que les van a enseñar unos juegos que nunca habían jugado, que se llaman juego de recorrido, y les pueden mostrar un tablero, como una cuestión informativa, poquito, tampoco, y los chicos quizás algunos de ellos ya saben jugar, o vieron jugar a otros, y pueden aportar, por supuesto que sí. Ahora, en el momento en que hay que enseñar, en ese momento hay que sentarse con ellos. Bueno, otro grupo. Muchas gracias. Nada, un placer. Yo soy Romina del grupo 5. Justamente una de nuestras preguntas la acabas de contestar, que tenía que ver con esto. Las chicas contaban de que tenían grupos muy grandes, que bueno, que a veces obviamente enseñar a un grupo de 25 chicos un juego de tablero que de repente es nuevo, lleva esta complejidad. Así que esta primera pregunta la acabas de responder. La segunda situación de charla, porque cuando se armaron los grupos cada uno empezó a contar experiencias, nos surgió que algunas de nosotras habíamos implementado los juegos de tablero dentro de algunos proyectos o unidades didácticas o recorridos que nosotras planteábamos, ¿no? Una de las chicas contó, Mariela contó, por ejemplo, que ella generó un juego de recorrido con la efemérides del 9 de julio. Yo conté que habíamos estado trabajando con las ovejas de la Patagonia y cómo los pumas a veces representaban una situación de peligro, y lo había también adaptado a un juego de tablero, de un juego de tablero que yo había visto en España. Y entonces, bueno, nuestra pregunta era si era correcto, si te parecía que estaba bien incluir con otras temáticas el juego de tablero, no enseñarlo como algo que viene un día, sino como bueno, tenemos un proyecto, estamos enseñando algo, y dentro del contenido que quizás queremos que quede otra cosa, porque queremos que aprendan otra cosa más, también incluir esta clase de juegos. Entonces, nuestra pregunta es, ¿esto está bien? ¿Se puede hacer? ¿No es conveniente? Esta era nuestra cuestión. Bueno, para mí está muy bien enseñar. Así que tome la forma que tome. Pero bueno, yo me dedico al juego, entonces para mí el juego es un contenido cultural en sí mismo. Entonces, es una posibilidad y la otra. Yo quiero las dos. Porque, a ver, en relación a los juegos que ustedes plantearon, de los que inventaron en el contexto de un proyecto, lo primero que yo quisiera proponerle a todos es que esos juegos que ustedes inventan, que están al servicio de una unidad didáctica, digamos, de una propuesta didáctica mayor, ¿cierto?, que incluye distintos tipos de actividades, que esos juegos se mantengan en la sala como recurso para seguir jugando. Porque si esos juegos se juegan cuando el docente dice que hay que jugar, es muy frágil la sensación de que estoy jugando. Es muy frágil la sensación de que esto es un juego. Se hace más intensa la sensación de que es una actividad que la seño propuso. Y está muy bien. En el caso mío, Gabriela, una vez que lo terminamos de jugar, porque ellos ya venían con algunos juegos, se lo querían llevar todos a la casa. Y yo lo había planteado como grupal, porque mi grupo era muy chiquito y estábamos con burbujas. Tuve que hacer juegos para todos, para que todos se llevaran ese juego de tablero a la casa. Ellos siempre, generalmente, con la pandemia y esto de generar materiales, se trabajó, creo que la mayoría de nosotras trabajó
pero me parece que una vez que ellos pidieron el juego, todos se lo querían llevar, y que tuve que hacer 80 ovejas, 80 pumas, el juego se siguió jugando. Me parece que en ese punto el juego funcionó como juego también. Cuando llegan a ser afuera, pero para tener en cuenta y quién nos puede Marcelo, estás con tu... Porque, bueno, gracias. Bueno, otra cosa que pienso, que se me ocurre en relación a lo que compartía Romina, es lo siguiente. Esto que yo les compartí, esta idea de pensar los juegos en proyección. No pensar, esto es lo que hace la unidad didáctica o el proyecto con el juego, ¿no? Bueno, a mí me toca defender el juego, ¿qué voy a hacer? Disculpen, pero ¿qué es lo que hace? Una vez que se terminó el proyecto, qué sé yo, ya está, no hay más. No hay más. El juego está al servicio de eso que le interesa al docente, o lo que le interesa a la escuela, pero no está al servicio digamos, de ampliar las oportunidades de jugar de los chicos, que es lo que los niños y las niñas de Romina le pidieron. Yo quiero de esto más. No te pidieron la entrevista, o sea, esas cosas no piden los chicos. Lo que piden es el juego, o sea, ellos quieren seguir. Y a veces la escuela no les garantiza seguir, porque la escuela está pensando en otras cosas. Entonces, mi invitación es, piensen el juego como un canal que atraviesa toda la escolaridad. No solamente la unidad didáctica, y no solamente en el momento donde están trabajando los ovejas y los pumas, que esa temática daría para montones de juegos, ¿no es cierto? Ya me puse muy contenta, pero digo, me parece que es esta cuestión. ¿Qué otros más? Yo tengo esta temática de los pumas, no sé, del paisaje. ¿Qué más podría ser? ¿Por qué hago un juego de tablero con los pumas? Podría ser sobre el mismo recorte distintos juegos. Entonces en la sala quedan 5 versiones de juego de recorrido con distintos problemas sobre la misma temática. Y rotan, no juegan siempre el mismo, porque si jugamos siempre el mismo nos aburrimos mucho, ¿no? Entonces esto es provocar situaciones de mayores aprendizajes. Me parece que quienes ya estén produciendo, bueno, piensen lo que produjeron multiplicado por 10. Si inventaron un juego, inventen 10. Si inventaron 10, piensen en 100. Piensen así, piensen en cantidades. Porque si uno si uno piensa anualmente en mi sala, sean 10 chicos, 15 chicos, sean 30 chicos, y tengo que generar condiciones para jugar en pequeño grupo, por lo menos una vez por semana, no digo juegos de recorrido, digo juegos de mesa, subimos en el mapa, ¿no? Una vez por semana juegos de mesa, bueno, hagan la cuenta de cuántos juegos necesitan por año. Y el asunto es ahí, viene la decisión didáctica. ¿Cuál es la diferencia entre un juego y el otro? Porque no es que lo cambio porque es divertido. No, ustedes es esto, ¿no? ¿Cómo lo piensan educativamente? Y no solamente al servicio del proyecto de unidad didáctica, al interior de los desafíos. Yo puedo hacer 5 tableros diferentes, aún con la temática que nos compartió Romina, de los pumas y las ovejas. Bueno, pueden aparecer recorridos que se avanza con el conteo, puede hacer otros que no sea con conteo, otros que tengan una prenda con información, otras prendas con vocabulario, otros que sean recorridos de 30 casilleros, otros que sean de 15 casilleros, pero que todos los casilleros tengan prendas. Bueno, estas son las decisiones didácticas que yo las invito a potenciar, porque es ahí donde el juego, realmente se jerarquiza. Si no, es un instrumento de otros, está al servicio de otros, que no está mal, digamos, pero a otro también. Creo que quedan 2 grupos más, pero me parece que... ya se fueron un montón también. No sé si hay otro grupo. ¿No? ¿No hay más? Bueno,
nadie dice nada, entonces yo supongo que ya está, no sé. Porque éramos... no, 12 fueron, perdón. Grupos, Gabriela, grupo 6, pero como que ya nos contestaste las preguntas con las anteriores. Porque habíamos pensado en la estrategia de la multitarea para enseñar a jugar. Y también en cuanto a la evaluación, los criterios a tener en cuenta para el análisis de las propuestas de juego, y ya lo contestaste con que la primera pregunta que te hicieron con la regularidad y el aumento en cuanto a los desafíos, así que como que ya están contestadas las respuestas muy claras. Bueno, así que muchas gracias. No, gracias a vos. Algo que les quería comentar, porque yo no quería decir a Adriana, algo que aprendí también de una colega de ustedes hace muchos años. Estábamos hablando de juego de cartas en ese momento. Y ella me dice, mirá, Gaby, yo me di cuenta que con este grupo con el que estoy, tengo que jugar por lo menos 7 veces con ellos para que logren comprender el juego. Entonces, ¿yo qué aprendí con esa docente? Yo lo que aprendí era que era muy importante que en cada sala, cada docente pueda ir evaluando el tiempo que requiere su presencia y participación en la situación de juego como condición para el aprendizaje. Porque eso impacta en la planificación. O sea, si ustedes saben que van a tener que seguir jugando, bueno, eso va a incidir en el modo o en el tipo de actividad que proponen. Si ustedes saben que los chicos aprenden en 3-4 veces, es otra cosa. Si tienen chicos que pueden enseñar entre pares, ¿no? Digo, cosas que también hacen ustedes, ¿no? Hace tiempo me contaban de una docente que estaba en reunión, y una nena viene y le dice, señor, nosotros estamos ahí, nos juntamos, no sabemos jugar este juego. Y entonces la docente le dice, yo estoy ahora reunida, estaba con una capacitada, estoy reunida, y decirle a Federico, enseñale a las chicas porque vos ya sabés jugar, ¿no? Esto es transferencia de responsabilidad. Ahora, para que Federico haya llegado a la posición, Federico está inventando, ¿no? Obviamente. Federico haya llegado a la posición de poder enseñar, eso a esa docente le tomó muchas horas de jugar con Federico. No es que le mostró el juego, le dijo, dale, vamos. No es vamos. Digo. No podemos aprender así, ¿entienden? Entonces digo, eso es algo minucioso, artesanal, cada sala, en cada año, porque no, las salas de 4, yo he conocido salas de 3 que eran mucho mejores jugadores que salas de 5, o sea que, digo, lo de las edades, no, tiene que ver con la experiencia y con la propuesta de juego. Entonces, digo, saber cuánto tiempo, teniendo la meta de que los chicos egresen de la sala de 4 o egresen de la sala de 5, con más conocimiento de juego, con más posibilidades de jugar juegos por fuera de la situación del jardín de infantes. Es decir, en las vacaciones, ¿los chicos juegan alguno de los juegos que aprendieron en el jardín? Esta es una pregunta que yo a veces me hago, ¿no? Y entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo les tenemos que enseñar a jugar en el jardín de infantes para que ellos puedan jugar cuando no están en el jardín de infantes? Bueno, muchísimas gracias, un placer. A pesar del tiempo de la corrida, la verdad que el intercambio estuvo excelente, buenísimo. Bueno, un abrazo gigante para ustedes, gracias por el acompañamiento, Susana. Vamos a seguir pensando juntas esta nueva etapa, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, que tengan un lindo fin de semana y lo que queda de congreso que lo disfruten. Muchas gracias. Gracias a todas por estar.